La pregunta que le hacemos a nuestros televidentes: ¿Estados Unidos espía porque puede o porque debe? Pueden escribirnos desde ya en las redes sociales, el debate está abierto a las cuentas de nuestro equipo periodístico que van a estar apareciendo en pantalla. Saludamos a esta hora en Washington, D.C. a Paulo Sotero, él es director del Instituto Brasil del Centro Internacional Woodrow Wilson. Bienvenido. Muy buenas noches. También nos acompaña en nuestros estudios de NTN 24 Román Ortiz, analista de seguridad y defensa, profesor de estudios estratégicos e internacionales y también es director de la firma internacional de seguridad y riesgo político Decisive Point. Bienvenido al programa La Noche. Hola, ¿cómo está? Nos acompaña en Río de Janeiro, Brasil, Atila Roque, es director de Amnistía Internacional en Brasil. Señor Roque, bienvenido a La Noche. Buenas noches, mucho gusto estar acá. Quiero comenzar en la capital de los Estados Unidos con usted, señor Sotero. ¿Usted cree que la recopilación de información en los Estados Unidos debe tener límites? Yo creo que sí, creo que es la opinión de muchos expertos aquí, es la opinión de este grupo de expertos que ha sido convocado por el presidente Obama para dar una opinión sobre estas actividades de la NSA, obviamente de la perspectiva de alguien que trabaja con relaciones Brasil-Estados Unidos, ha causado esas actividades de espionaje contra la presidenta de Brasil, empresas brasileñas, ha causado muchos daños en la relación bilateral para beneficio de nadie, ¿no? Brasil no gana con eso, Estados Unidos no gana con eso, y creo que yo personalmente, y creo que mucha gente en Brasil ve de manera positiva que exista este debate sobre la actuación de esta agencia, y como la pregunta que usted propone a los televidentes está dentro de la Casa Blanca. Y uno de sus pronunciamientos sobre esto, la Casa Blanca, el presidente Obama transmitió que aquí hay que elegir entre lo que se puede hacer, que es bastante, dada la capacidad tecnológica, y lo que se debe hacer. Esto es un debate muy, muy importante. ¿Usted qué piensa, señor Román Ortiz? ¿Se debe regular la forma como se está recopilando información en Estados Unidos? ¿Se puede reglamentar el espionaje? Hombre, yo creo que es claro que es necesario regularlo. En cualquier sociedad democrática hay que encontrar un balance entre la necesidad de seguridad y, por otra parte, pues mantener y garantizar los derechos de los ciudadanos y los derechos en particular a la vida privada. Ahora bien, lo que yo creo es que en este caso de las revelaciones del señor Snowden, se está de alguna manera construyendo una historia que es posible que no se corresponda exactamente con la realidad. De hecho, el sistema Prisma, que es el sistema que ha utilizado la NSA, no se conoce todavía muy bien y es probable que la recolección de información haya sido mucho más selectiva de lo que inicialmente este sujeto, Snowden, está planteando. Más allá de eso, me parece que la revelación del sistema priva a los Estados Unidos, sin lugar a dudas, de una herramienta clave para combatir el terrorismo. Yo creo que también hay que mirar los costos que está provocando en términos de seguridad todas estas revelaciones, ¿verdad? Señor Atila Roque, director de Amnistía Internacional en Brasil, ¿cómo determinar cuándo se le están violando los derechos a un ciudadano y cuándo no, si todos están en una base de datos a la cual tiene acceso el Estado? Bueno, o caso Snowden y las revelaciones sobre la extensión de la vigilancia emprendida por la NSA es un caso muy importante en lo contexto contemporáneo, porque es lo primero en los marcos de las nuevas tecnologías y la expansión de la comunicación digital. Creo que los límites de la privacidad, los límites de la violación de los derechos humanos de cada una de las personas a tener sus datos y sus vidas preservadas. No es posible, y las revelaciones de Snowden han revelado eso muy claramente, que en nombre de la seguridad extienda la capacidad del Estado de invadir a un universo antes intocado. Entonces,
creo que los límites usos pelas leyes y por los acuerdos internacionales. Isso no es posible sin aviso previo, sin justificativa muy fuerte, sin autorización judicial. Entonces, hay claramente ahí una extensión Sí. De los principios de la seguridad demasiado. Señor Paulo Sotero, hoy la Casa Blanca ha publicado el informe de un comité independiente con 46 recomendaciones para equilibrar la obtención de información con la protección de la privacidad de las personas en las actividades que está haciendo la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Vamos a evaluar punto por punto de estas recomendaciones. Es un documento de 300 páginas, pero entre los puntos más destacados, los cuales podemos sintetizar, uno de ellos es que aconseja no almacenar las ingentes cantidades de información de comunicaciones de estadounidenses de no tratarse de casos extraordinarios. ¿Qué tipo de casos son o no extraordinarios? Ahí son las autoridades especializadas en estas cosas. Yo creo que estas leyes, estos mecanismos fueron aprobados en el contexto de evitar la repetición de actos de ataques terroristas contra Estados Unidos. Si hay ahí indicios de que concretos de que algo como el 11 de septiembre pueda pasar, creo que ahí, claro que es legítimo en Estados Unidos, en cualquier otro país, de usar los medios necesarios para detectar estas cosas. Ahora, esta idea que el juez federal bien apuntó, de que se toma, digamos, se colecciona todo y después se ve lo que no, sin ninguna probabilidad de causa. Esto es donde hay aquí, en una sociedad democrática, que hay que garantir derechos civiles importantes, privacidad, como dijo Átila, que es muy importante que esto sea selectivo. Inteligencia es información analizada. Yo creo que Estados Unidos y otros países tienen bastante capacidad de hacerlo. Ahora, lo que incomoda a mucha gente dentro de Estados Unidos, obviamente también en otros países, es esta capacidad de hacer, digamos, de randómico, ¿no? De todo se coleccione, todo se oye, simplemente porque se puede hacer. Esto sí, esta recomendación de este grupo de expertos es muy importante porque hay que aquí, estamos hablando de democracias, en el caso de Brasil, en el caso de Estados Unidos, de otros países involucrados, y ahí hay que garantizar derechos que fueron conquistados con mucha lucha y mucha pelea. Señor Román Ortiz, le leo textualmente lo que dice el informe. Recomendamos que se cree legislación que ponga fin al almacenamiento en masa de metadatos telefónicos, registros sin contenido, indica una de las recomendaciones. ¿Usted sí cree que la vaya a atender la Casa Blanca? Bueno, esa es una gran pregunta. De alguna manera lo que sí me parece que es clave aquí entender es que el sistema de inteligencia que armó la NSA recolectaba dos tipos de información. Una serie de información que en principio es pública, y me parece que eso es importante señalarlo. Una gran cantidad de información que está en Facebook, que está en otras redes sociales, los propios usuarios la ponen públicamente. En consecuencia, la pregunta es si eso realmente es inconstitucional o no. Evidentemente hay otro tipo de información que se recolectaba y que era información confidencial que tenía que ver con conversaciones, con intercambios de correos electrónicos, etcétera, pero ese tipo de información uno diría que la NSA lo ha recolectado de una manera mucho más selectiva. De tal manera que la recomendación de este punto es tal vez el intento de buscar, de cubrir alguna clase de vacío legal que existe en este momento sobre qué volumen de información pueden almacenar las agencias de inteligencia. Pero lo cierto es que una gran parte de la información que como digo, recolectaba el sistema Prisma, es una información que es pública y en alguna medida lo que se estaba haciendo es aprovechar esa publicidad para poder trabajarla en términos de inteligencia. De tal manera que uno diría que hay un hueco legal por un lado, pero por otro lado el problema es que realmente estamos viviendo en una sociedad donde cada vez más
los propios individuos exponen aspectos de su vida privada al público, y lo que están haciendo las agencias de inteligencia en algunos casos es recolectar esa información que por otra parte es pública y por lo tanto no se corresponde con información que viole la privacidad, ¿verdad? ¿Usted qué opina en Río de Janeiro, señora Atila Roque? Bueno, o conceito de público e privado no marco das redes sociais necessita ser tratado com um pouco mais de atenção a lo que significa o uso das redes. Há muitos usos diferenciados. Há aqueles que publicam publicamente, abertamente seus dados, mas a maioria da gente lo publica no marco de sua própria rede de amigos, de pessoas que são autorizadas ou não a ler o que dizem. Então, se argumentar que é público me parece um pouco forte desde o ponto de vista do cidadão que utiliza a rede no marco das regras que são dadas, onde uno pode definir a extensão do acesso àquilo que lo publica. É claro, recomendamos sempre que todos tenham sempre o cuidado de saber que o que põem na rede pode sempre ser compartilhado por outro. Pero isto é o risco, está no campo do risco, não no campo da publicidade, do dado publicado originalmente. Então, creio que há que ter um pouco de cuidado, sobretudo quando se trata de outorgar a um governo ou a uma empresa que lo manipule isto a seu bel prazer e sem o aviso prévio às pessoas que estão aí a se comunicar. Então, eu alertaria para esta dimensão. Outra dimensão importante é que um país, uma nação, que é parte da comunidade internacional das nações, deve trabalhar as suas necessidades de segurança no marco dos instrumentos internacionais que existem para isso. Então, não me parece acertado que um país solo lo tome as decisões de expandir sua capacidade de investigação sem antes hacerlo en un marco de una clara transparencia y negociación con las otras naciones de gobierno. Entonces, insisto que hay ahí una extensión, una interpretación demasiadamente amplia de los derechos de seguridad, investigación y prevención. Otro de los puntos de este informe de recomendaciones es separar la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos del Cibercomando del Departamento de Defensa, que actualmente está ocupando un solo militar, el general Kit Alexander, y el informe considera que debe estar encabezada la NSA por un civil y además contar con la aprobación del Senado. Señor Paulo Sotero, el hecho de que militares estén manejando las tareas de espionaje, ¿pone en riesgo los derechos de los ciudadanos en algún momento? Yo creo que en el contexto americano no necesariamente, pero la tradición en Estados Unidos es que el comando de las decisiones del gobierno es de civiles. Entonces, desde el 11 de septiembre ha habido, digamos, una variación de esto. Me acuerdo que el presidente Bush decía algunas veces, para conseguir lo que quería, que primero iba a consultar a los militares. No, en democracia usted consulta a quien manda en los militares, y quien manda en los militares en democracia son los civiles, quien dicen lo que deben y que no deben hacer. Esa es una discusión más técnica. Creo que la orientación dada otra vez por esta comisión me parece hacer bastante sentido en la tradición democrática de Estados Unidos de submisión del poder militar al poder civil en una democracia. Vamos a hacer una pausa en el programa La Noche. Les continuamos preguntando a nuestros televidentes, ¿Estados Unidos espía porque puede o porque debe? ¿Qué piensan ustedes? Pueden escribirnos en Twitter. Vamos a leer algunos mensajes. Oscar Miranda dice, claramente porque puede. Todo el que pueda espiará o espía. También escribe Sandra Jimena y dice, por ambas, si el mundo quiere seguridad, debe sacrificar algo de privacidad. También escribe Alex Cerrato, dice, porque puede, es el ejército más poderoso del planeta y porque debe cuidarse de otras potencias que amenazan. Vamos a hacer una pausa y al regreso vamos a evaluar la posibilidad de solicitar asilo en Brasil, que está contemplando el extécnico de la CIA Edward Snowden. Brasil, uno de los países víctimas de espionaje de los Estados Unidos, según reveló este hombre que hoy está asilado en Rusia. Ya volvemos. Ya regresamos.
Regresamos con La Noche.